están viendo, ¿cierto? Creo que sí. Ahí está. Bien. Bueno, hoy vamos a ver el tema 2 sobre la discontinuidad de la materia. Voy a poner el lápiz. Bueno, la discontinuidad de la materia, los átomos, moléculas y iones. ¿Qué quiere decir que la materia sea discontinua? Quiere decir que se puede dividir en partículas, se puede dividir indeterminadas veces en partículas cada vez mucho más pequeñas. Por ejemplo, acá tenemos un león que en el pelo puede tener, tiene partículas, pero tiene una molécula. En la molécula va a haber átomos y a su vez este átomo, que vamos a ver más adelante, se va a dividir en protón, electrón y neutrón. O sea, va a estar compuesto de protones, electrones y neutrones. Bueno, esto exige, aceptar esto exige que tenemos que suponer que todos los sistemas están formados por partículas aisladas, establecer las partículas que tienen cada una, las características que tiene cada una de esas partículas, e interpretar las propiedades de la materia mediante las características. Bueno, vamos a ver un poco de teorías atómicas. La más importante es la de Dalton, que fue postulada en 1803 y que tenía 3 postulados, en el cual decía que un elemento está constituido por partículas muy pequeñas llamadas átomos. Los átomos de distintos elementos tienen distintas propiedades. Y bueno, esto habla sobre la discontinuidad de la materia, que en una reacción química, sobre la conservación de la materia. En una reacción química común, ningún átomo de ningún elemento desaparece o cambia para dar otro átomo u otro elemento. Bueno, cuando se combinan dos átomos de dos o más elementos, se forman compuestos. Y en esta teoría se puede explicar lo que es la conservación de la masa, que fue propuesta en 1789, y que dice que en una reacción química ordinaria no hay cambio detectable de la masa. Esta primera parte va a ser como todo teórico, después vamos a ver más ejercicios. Bueno, la segunda ley que se puede explicar es la de la composición constante o definida, que quiere decir que un compuesto siempre contiene los mismos elementos en las mismas proporciones. Y la ley de las proporciones múltiples, que dice que las masas de un elemento que se combinan con una masa constante de un segundo elemento están en relación de números enteros. Y acá yo les puse unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el dióxido de carbono, que tiene dos átomos de oxígeno y un átomo de carbono. Entonces esta relación es 2, de 2 a 1. Después tenemos un compuesto iónico, que tiene el ion sodio y el ion cloro. Se relacionan y tienen una relación 1 a 1. Bueno, tenemos un átomo de sodio y un átomo de cloro. Bueno, y acá entramos a lo que son los componentes de un átomo. Tenemos electrones, que fue propuesto por Thomson en 1904, que a este modelo se lo llamó el budín de pasas, que lo que dice es que lo que él propuso fue que había pequeñas partículas con cargas negativas, las que llamó electrón, que estaban suspendidos en una nube de materia con carga positiva. Más o menos.
no sé si ven la flechita. Me olvidé de ponerlo en el punto. Ahí está. Entonces tenemos el electrón, que eran partículas pequeñas con carga negativa que está suspendida sobre una nube positiva, con carga positiva. Y después tenemos el otro modelo que se demostró que en realidad la carga positiva del átomo se encontraba en la zona del centro. O sea, no hay una nube acá, sino que toda la carga positiva está en el núcleo. Y que a su vez sí van a haber cargas negativas, pero que van a estar distribuidas en el exterior, en las regiones exteriores del átomo. Y sería como una nube de carga negativa. Bueno, tenemos los protones y los neutrones. Bueno, lo que se demostró después de una serie de experimentos es que el núcleo central, el que tenemos acá, tiene una carga positiva de la misma magnitud que la carga negativa, como para compensar. O sea, nosotros tenemos los protones, los electrones y los neutrones. El protón es como que el protón, el núcleo va a tener protones. Lo que dice acá es que el núcleo está cargado con carga positiva y que los electrones lo que hacen es como compensar esa carga para que se compensen las cargas positivas y negativas. Y que este núcleo va a formar parte del 99,9% de la masa total del átomo. Y bueno, el diámetro que tiene solo el 0,01% de la que tiene el propio átomo. El núcleo. Bueno, en síntesis podemos decir que el protón, cuya masa es igual a la del, a la del hidrógeno, al igual que la masa del electrón, que va a ser de 1 a 1, es unidad de masa atómica. Y después tenemos el protón, está cargado positivamente, y el electrón negativo. Y después tenemos el neutrón, que es una partícula que no tiene carga y que tiene igual masa que el protón. Y el número másico del neutrón es también de 1 a 1. Perdón, el electrón no tiene la misma masa que el protón, es el neutrón. Bueno, y acá vamos a entrar a ver los elementos, que son una cantidad de átomos que tienen ciertas características físicas. Son los mismos átomos con las mismas características físicas. Los elementos están compuestos, se pueden identificar por el símbolo, el número atómico y el número másico. Entonces tenemos el símbolo, que bueno, la primera letra siempre va a ser en mayúscula. En caso de ser una, estaba en mayúscula. Y tenemos el número atómico, que es igual al número de protones y es igual al número de electrones. Este se representa con la letra Z. Y bueno, acá tenemos un ejemplo del átomo de hidrógeno, que tiene un protón, un electrón, y el número atómico es Z. Y bueno, igual con el helio y con el uranio. Otra forma, también, bueno, acá vemos el número másico, que es el número de protones y neutrones. Y vamos a ver lo que son llamados isótopos, que son átomos que tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Otra forma de representar, digamos, el número atómico y el número másico es poner el símbolo y el número másico arriba y el número atómico abajo. El número másico siempre va a ser el más grande, porque al ser una suma de protones y neutrones, el número más grande que voy a tener, por ejemplo, acá, este es el número másico.
porque es el número más grande. Y este es el número atómico. Bueno, si tienen alguna duda me freno. Bueno, acá tenemos las moléculas, que pueden ser definidas de dos distintas formas. Bueno, una es de acuerdo a las propiedades, que la molécula es la menor proporción aislable de una sustancia, y desde un punto de vista estructural, que una molécula está constituida por una agrupación de átomos unidos mediante un enlace covalente, según la relación numérica constante. Y acá yo les puse para hacer una diferencia entre el átomo, la molécula y los elementos y los compuestos. Bueno, tenemos el átomo, es la partícula más pequeña presente en la materia, que ya vimos que contiene protones, neutrones y electrones. Y la molécula es la unión de dos o más átomos. Por ejemplo, acá tenemos el hidruro de litio, que está compuesto por litio y por hidrógeno, que esto nos da una molécula. Después tenemos los elementos que contienen átomos de la misma especie. Por ejemplo, el hidrógeno tiene, es un elemento que contiene átomos de hidrógeno. Bueno, después tenemos compuestos, que son la unión de dos. Uy, ¿se escucha bien? Porque está mi perro ladrando. Creo que sí. Se escucha, pero no pasa nada. Ah, bueno. Bueno, entonces tenemos los compuestos, que es la unión de dos o más elementos. O, por ejemplo, la unión de moléculas. En este caso tenemos la unión de dos o más elementos, que son el hidrógeno y el oxígeno. Este sería un compuesto. Y a su vez, esta molécula, que también es un compuesto, se puede agrupar para formar agua, que este sería el compuesto de agua. Bueno. Y acá hay otro ejemplo, que, bueno, el modelo de la molécula de agua. Este es el modelo. Ven que la molécula está compuesta de átomos, tenemos el hidrógeno y el oxígeno. Acá tenemos la sacarosa y después tenemos un modelo de la molécula del ADN que ya está compuesto por infinitos átomos. Bueno. Después tenemos la atomicidad, que fue un poco también de lo que vimos. Esperen, que a mí me había quedado pendiente un ejercicio. Lo tengo acá. Bueno, ya después se los paso. Bueno, entonces tenemos la atomicidad, que, bueno, sabemos que si es monoatómica, una sustancia monoatómica es una sustancia integrada solamente por un átomo. Acá tenemos ejemplo, la diatómica es la que está integrada por dos átomos, la triatómica es la que está integrada por tres átomos, y la tetraatómica es la que está integrada por cuatro. Y después ya tenemos poliatómicas. Bueno, los iones. Los iones son partículas que tienen carga. Esta puede ser tanto positiva como negativa. En los casos de los iones positivos los vamos a llamar cationes, y en el caso de los iones negativos se van a llamar aniones. Bueno, estos iones, cuando se juntan, van a formar un compuesto iónico. Bueno. Y acá vemos, por ejemplo, que los electrones se ganan o se pierden con facilidad. Por ejemplo, yo tengo un átomo de sodio, va a perder un electrón y
va a quedar con carga negativa. O al revés, este tiene carga negativa, va a ganar un electrón y va a pasar con carga positiva. Bueno, entonces tenemos el átomo de sodio que tiene, en este caso tenemos que tiene 10 protones y 10 electrones. Y en este caso, el ion sodio va a tener 11 protones y 10 electrones. Bueno, acá una aclaración que quería hacer es que en los isótopos se altera el número de neutrones. Y en los iones se va a cargar, se va a cambiar el número de electrones. Nunca se toca el número de protones. Bueno, y yo había hecho un ejemplo acá en la hoja. Ah, bueno, es el que ya vimos, el sodio. Este. Ah, es el mismo. Bueno, este es un ejemplo de dos iones que se juntan y forman un compuesto, un enlace iónico entre ellos. Bueno, eso sería un poco de la primera parte. Después vamos a hacer... pasa que esta primera parte es como más teórica, pero después si quieren hacemos ejercicios. Bueno, vamos a pasar al tema 3. ¿Tienen alguna duda? De momento no. Bueno, entonces vemos esto y nos largamos a hacer ejercicios. Bueno, entonces tenemos el número másico y las masas atómicas. Estos se miden en escala del carbono. Y esto en escala de carbono quiere decir que se puede determinar la masa relativa de los distintos átomos en relación a otro. No es como que yo vaya a pesar un elemento y diga, pesa, no sé. Bueno, creo que se entiende. O sea, es en relación entre ellos, no en relación con algo exterior, es en relación al carbono. Por eso se llama escala del carbono. Bueno, en 1961 se acordó designar la masa atómica de exactamente 2 unidades al isótopo más abundante que es el carbono. Bueno, en química general, en química orgánica se ve que el carbono es uno de los elementos que más puede formar enlaces. Entonces por eso es el más abundante. Bueno. Bien. Acá tenemos masas atómicas, elementales y abundancia isotópica. Bueno, las masas de los isótopos individuales de la escala de carbono 12, que son muy parecidas o similares a los números másicos del isótopo. Por ejemplo, yo tengo el isótopo de carbono 12 y el isótopo de carbono 13, que sus masas atómicas van a ser de 12, que coincide con el número másico, y de 13, que coincide con el número másico de carbono 13. Y bueno, y acá tenemos de los isótopos más estables del hierro, que son el hierro 54, el hierro 56 y el hierro 57. Bueno. Acá tenemos las abundancias isotópicas. Yo quería traer más ejemplos de esto. Ay, me quedó esto. Quería traer ejemplos de esto, pero no encontré ejercicios. Yo me voy a poner a buscar más ejercicios, porque esto sí entra en el parcial. Está bueno que lo sepan. Bueno, nos indica la fracción del número total de átomos de cierto isótopo. Por ejemplo, yo tengo la abundancia de un isótopo que tiene una abundancia del 98,9%. Esto quiere decir
que esta cantidad de, las abundancias del carbono 12 y del carbono 13. Entonces yo tengo que el carbono 12 tiene una abundancia de 98,9% y el carbono 13 tiene una abundancia de 1,1%. Y bueno, esto quiere decir que el 98,9% de los átomos de carbono tiene una masa de 12 y el 1,1% tiene un número másico de 13, de 13. Y bueno, para sacar la masa atómica de X elementos, lo que se va a usar es esta fórmula en donde tienen que hacer la masa atómica del elemento. Por ejemplo, si yo quiero calcular... acá tengo por ejemplo, tenemos el elemento boro que tiene dos isótopos, el boro 10 y el boro 11. Sus masas de escala de carbono son 10,01 y 11,01, respectivamente. La abundancia del boro 10 es del 20%. Este 20% se refiere al 20%. Bueno, ¿cuál es la abundancia del boro 11? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a usar esta fórmula, por así decirlo, una ecuación. Entonces vamos a poner la masa atómica del boro 10, que es de 10,01, que es lo que suplantamos acá, y me dice que tiene el porcentaje es del 20%. Entonces se hace 20 sobre 100. Y se suma con... pasa que me salté este paso. Que claro, la abundancia entre los dos compuestos tiene que dar el 100%. Entonces hago 100 menos los 20% que tengo del boro 10, me va a dar 80%. Entonces ahora sí, para sacar la masa atómica que me pide acá del boro, voy a hacer el 10 por 20 sobre 100 más 11 por 80 sobre 100. Y esto me da 10,81. Bueno. Después tenemos la masa de los átomos individuales y el número de Avogadro. Bueno, el número de Avogadro representa tanto el número de átomos, el número de electrones, iones o moléculas que existen en un mol de cualquier sustancia. Y que este mol también puede ser expresado en gramos. Entonces, por ejemplo, yo tengo este es el número de Avogadro, entonces tengo 6,022 por 10 a la 23 átomos de azufre pesan y nos da el peso del azufre. Entonces, un átomo de azufre, ¿cuánto va a pesar? Y hacemos regla de 3 simples, multiplicamos esto, por gramos, y dividimos por el número de Avogadro. Esto nos va a dar este valor de 5,32 por 10 a la menos 23. Bueno, y acá tenemos distintos elementos con la respectiva masa atómica, la masa molar y los átomos o moléculas que contiene cada uno. Bueno, yo creo que fue demasiado rápido. Bueno, entonces yo tengo... ahora vamos a ver el mol. Tenemos que un mol es equivalente al número de Avogadro de unidades. Entonces yo tengo, si tengo un mol, ¿cómo? Bueno, no sé si alguien quería hablar. Bueno, si tengo un mol de átomos de hidrógeno, voy a tener, en
átomos de hidrógeno. Si yo tengo un mol de átomos de oxígeno, voy a tener, número de Avogadro, átomos de oxígeno. Si tengo un mol de moléculas de hidrógeno 2, voy a tener el número de Avogadro, moléculas de hidrógeno. Y así sucesivamente. Y después tenemos las masas molares, que, bueno, podemos decir que para cualquier sustancia un mol pesa cierta cantidad de gramos, donde esa cierta cantidad de gramos es el peso de la fórmula, o sea, el peso de la suma de cada uno de los pesos atómicos que contiene la fórmula. Por ejemplo, acá el peso atómico del hidrógeno es 1, entonces acá tendríamos 2 gramos. Bueno, acá vemos volumen molar, que esto es más que nada para los gases. ¿Y qué quiere decir? Que un mol de una sustancia en estado gaseoso en condiciones normales de presión y temperatura, que quiere decir a una atmósfera de presión y a 0 grados centígrados, el volumen es una constante de 22,4 litros. Y acá tenemos unos pasajes que tengo una atmósfera, va a ser igual a 760 torr o 760 milímetros de mercurio. Y si no, tenemos el pasaje de grados a Kelvin, que va a ser, acá lo saqué el libro y tiene un error, acá tendría que ser una K de Kelvin. Entonces yo tengo, por ejemplo, si tengo 25 grados, le voy a sumar a estos 25 grados los Kelvin y me van a dar se suma. Ah, no, está bien. La cantidad que tenga acá de grados centígrados se va a sumar a 273,15 grados centígrados, que estos grados centígrados provienen de hacer que el cero absoluto de grados centígrados es igual a 273,15 Kelvin. Bueno, entonces tenemos que un mol de una sustancia en estado gaseoso va a estar ocupado en 22,4 litros. O sea, ocupa este volumen. Bueno. Y ahora vamos a hacer este ejercicio. No sé, ¿se entendió o hay algo que quieren que veamos? No, viene bien. Viene bien. Bueno, entonces yo preparé unos ejercicios. Bueno, acá vamos a ver el pasaje de moles a gramos. Para esto se va a usar mucho la tabla periódica y tienen que saber que tienen que saber que los gramos van a estar dados por la masa atómica. Entonces yo me preguntan, calcular el número de moles que hay en 212 gramos de este compuesto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, un mol de ese compuesto va a pesar 194,20 gramos, que esto sale de hacer la suma de cada uno de las masas atómicas. Yo tengo que la masa atómica del oxígeno es de 16, la voy a multiplicar por 4, a ese resultado lo voy a sumar a la masa atómica del cromo, que es 51, aproximadamente 52, y a ese le voy a sumar la masa atómica del potasio, que va a estar premultiplicado por 2. Entonces yo tengo que el resultado de la suma de las masas atómicas va a ser 194,20 gramos. Entonces yo tengo que esto va a ser un mol. Entonces, si acá me está pidiendo cuántos moles va a ser estos 212 gramos, entonces hago regla de 3 simple, tengo que 212 gramos lo voy a multiplicar por un mol y lo voy a dividir. Y esto me da 1,09 moles.
Bueno, este es el ejercicio 107, que me dice, ¿cuántos moles de ácido sulfúrico hay en 49 gramos de este compuesto? Entonces yo tengo que calcular el peso atómico del ácido sulfúrico, que voy a hacer 16 por 4 más la masa atómica del azufre más la masa atómica del hidrógeno. Esto me va a dar un total de 98,064 gramos. Esto por lo general se redondea. Pero bueno. Entonces, estos 49 gramos, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0,5 moles. Bueno, y... Uy, esto no se nota casi nada. Bueno. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Uy, le puse más bien. Sí, sí. Entonces, vamos a leer lo que dice el enunciado de este problema. El 107, 106. Este dice. Dice, se tienen 0,8 moles del compuesto de este sulfato. Entonces me pregunta, ¿cuál es la masa en gramos? Y esto va a ser lo que acabamos de ver. Tenemos que sacar que un mol del compuesto va a ser tanta cantidad de gramos, entonces estos 0,8 moles, ¿cuántos gramos van a ser? Y bueno, acá lo hice, pero se ve un poco, no se ve mucho. Lo tenés que haber pasado la lapicera. Bueno, entonces tengo que un mol del compuesto va a ser 64 gramos. Entonces, estos 0,8 moles, ¿cuántos van a ser? Y me dio 51,2. Después, a ver, me pregunta, ¿cuántos gramos de sulfato y de oxígeno voy a tener? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que un mol, ojo que acá se ve, digamos, los gramos que contiene solamente del oxígeno 2. O sea, yo tengo acá el compuesto, el compuesto que tiene 2 oxígenos, porque el índice de abajo me indica que son 2. Entonces, si el número másico del oxígeno es 16, el número de estos dos, o sea, la masa, va a ser de 32, porque se multiplica por 2. Entonces voy a hacer, sigo trabajando con la misma cantidad de moles. Voy a hacer que estos 0,8 moles, no, perdón, que un mol del compuesto va a tener 32 gramos de oxígeno. Y estos 0,8 moles, ¿cuántos gramos va a tener de oxígeno? Bueno, hacemos regla de 3 simples. Hacemos 0,8 por 32 dividido 1 me dio 25,6 gramos. Y lo mismo hacemos con el mol, con el sulfato, no, el azufre. Entonces, como el azufre tiene un número másico de 32, voy a hacer un mol del compuesto tiene 32 gramos de azufre, entonces los 0, acá no sé por qué puse 0,5 si es 0,8. Bueno, acá va 0,8, queda lo mismo. Lo calculé bien, pero lo hice mal. Como que lo pasé mal. Bueno. Después, ¿qué nos pregunta? Dice, ¿cuántas moléculas de este compuesto hay? Y sabemos que el número de... ¿Cuál es el que me dice cuántas moléculas hay? El número de Avogadro.
que nos representa la cantidad de átomos, moléculas, iones o electrones. Entonces tenemos que un mol del compuesto va a tener, bueno, el número de Avogadro, moléculas. Entonces yo no tengo un mol, tengo 0,8 moles. Entonces, ¿cuántas moléculas va a tener? Y hacemos regla de 3 simples, todo regla de 3 simples. Hacemos la regla y nos va a dar 4,82 por 10 a la 23 moléculas. ¿Hay alguna duda hasta acá? No sé, pregunto. Después tengo unas preguntas para atomicidad, pero más adelante. Bueno, vale. Abundancia isotópica. Bueno. Sí, yo no encontré más ejercicios, pero si me dicen, creo que... Yo supongo que en el libro debe haber, pero no vi. En el modelo del parcial yo encontré un ejercicio sobre abundancia isotópica que no pude hacer y quería preguntar si después podríamos verlo. Ah, sí, dale. Sí, porque ese tipo de ejercicios así sí va al parcial, así que está bueno que lo tengan claro. Dale. Y acá yo les puse otro ejercicio que también va parcial. Yo lo tuve el año pasado y sí, está bueno, los puse para que vean más o menos lo que va a los parciales. Bueno, entonces tenemos el DEM, que nos pregunta cuántos átomos de azufre y de oxígeno hay. Esto sería más o menos lo que ya calculamos, solamente que con el número. O sea, tengo que un mol del compuesto va a tener el número de Avogadro, átomos de azufre, entonces 0,8 moles, ¿cuánto va a tener? ¿Cuántos átomos va a tener? Nos va a dar el mismo porque es el mismo número. O sea, las moléculas nos representan, el número de Avogadro representa moléculas o átomos. Y átomos, perdón. Bueno, y hacemos lo mismo con el mol, con el oxígeno. Ojo que acá el oxígeno se multiplica por 2. ¿Por qué? Porque o sea, el índice de abajo nos indica, al igual que el peso atómico, como van la masa atómica, perdón. Como van en relación, entonces esto quiere decir que si yo tengo acá un subíndice, el número de Avogadro se me va a multiplicar. Entonces tengo tengo que un mol va a ser el número de Avogadro por 2, y entonces 0,8 moles, ¿cuánto va a ser? Entonces hago regla de 3 simple y me dan 9,63 por 10 a la 23. Y bueno, este es un poco de lo que vimos al último, que es el volumen que tenemos. Que un mol del compuesto en estado gaseoso va a estar en un volumen de 22,4 litros. Entonces, 0,8 moles, ¿en cuántos litros va a estar? ¿Qué volumen va a tener? Y nos da 17,92. Bueno, y este es el ejercicio que yo le digo que va al parcial. Así que, ahora, en 30 y... Bueno, nos dicen, ordenen los apartados en orden decreciente de masa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a pasar todo lo que no tengamos. Como nos dice en masa, vamos a pasar todo a la unidad de gramos para después compararlo. Entonces nos da una molécula de cloro gaseoso, cuando tiene este subíndice nos indica que es gaseoso, el de 2. Entonces, ¿qué hacemos? Primero calculamos los gramos que contiene la molécula, el mol, perdón. Entonces tenemos un mol de cloro, 2, va a tener 70,9 gramos. Y yo tengo que estos 70,9 gramos, porque acá nos está diciendo una molécula. Entonces yo tengo que estos 70,9 gramos van a tener
el número de Avogadro por 2, porque acá tenemos cloro 2 moléculas, entonces una molécula, bueno, o sea, ¿qué peso va a tener? Y nos da un número re chiquito, porque, porque es una unidad muy pequeña. Bueno, ¿qué nos dice el segundo? Nos dice 1 por 10 a la menos 23 moles del átomo de cloro. Entonces, vamos acá y hacemos un mol. Acá, o sea, como no tiene subíndice, no lo premultiplico por 2. Entonces, el cloro solo. Entonces, bueno, tenemos que un mol pesas 35,45 gramos. Entonces, este 1 por 10 a la menos 23 moles, ¿cuánto va a pesar? Y hacemos regla de 3 simple y nos da este número. ¿Alguien me puede decir por qué no calculé el del C? No sé si se dan cuenta. Porque ya te lo dan gramos. Claro, sí, exactamente por eso. Entonces, como el C ya está en gramos, vamos a ir directamente al D. Y nos dice un átomo de cloro. Acá yo me estoy dando cuenta que acá no puse gramos, pero bueno. Y acá tampoco. Bueno, entonces tenemos que un mol de cloro, ¿qué nos decía? Un átomo de cloro. Tengo que un mol de cloro va a tener, bueno, va a pesar 35,45 gramos. Entonces, este mol, estos gramos, que va a ser igual a la cantidad de mol, de un mol, entonces va a tener el número de Avogadro de átomos. Entonces, un átomo, ¿cuánto va a pesar? Y se hace regla de 3 simple y nos queda 5,89 por 10 a la menos 23. Entonces, viendo los resultados que tenemos y sabiendo que el número, o sea, desde el más grande, porque es orden decreciente, o sea, va a ir desde el mayor hasta el menor, va a ser primero el B, porque tiene un número más grande. Después va a ir el... A ver, ¿qué número tenía el...? Sí, después va a ir el A. El A. Después va a ir el C, que nos daba a ser 1 por 10 a la menos 23. Y después va a ir el D. Yo pensé que iba a ir mucho más lento y me di cuenta que fui re rápido. Por eso no preparé más ejercicios. ¿Tienen alguna duda? ¿No dice ahí en el apunte CD? DC. Sí. Ah, tienen razón. No, está bien. Ah, como los últimos dos están No, revés. porque como tienen el mismo índice, o sea, el mismo exponente, lo que hay que hacer es comparar el número. El número. Ujú. Entonces tenemos el 1 y tenemos un 5, entonces sí, yo lo puse mal acá. Es D y C. Ah, Acá va un D y acá va un... Bueno. ¿Quieren decirme los ejercicios? ahí había uno que yo tampoco pude hacer en el modelo de parcial, que era calcular la abundancia isotópica, en este caso del hierro. Nos da cuatro isótopos, hierro 54, 56, 57 y 58, de los cuales tenemos que calcular la abundancia isotópica del hierro 56 y el hierro 57. Y para ello nos da
eh, la abundancia isotópica del hierro Lo 50. tenés ahí al lado, lo querés copiar en el chat porque me pierdo. Ah, bueno, bueno. Porque si no, no. Oh, va a tomar quizá un ratito porque es bastante. Ah, bueno. Ah, bueno, acá me dicen que hay un video en el aula virtual. Que está hecho por Pone Sí, copy-paste. sí, hay un video, pero el tema es que yo lo vi y ahí lo explicaban con el átomo de litio y con el de silicio. En el caso del de silicio era uno nada más, entonces al 100% vos le restabas, qué sé yo, 92,37 y Claro, ya te era más daba. fácil, no te daba con componentes tan. Claro. En Y el después video el también otro. tenías que averiguar solamente dos porcentajes, entonces era mucho más fácil. En Ajá. cambio, este es averiguar, son cuatro y te dan dos y te faltan dos. Entonces, ese es el tema que se complica más. Claro, es como muchísimo, muchísimo desarrollo con el promedio ponderado, porque a una de las variables la tenés que sustituir por uno de los valores que haces en la ecuación de 100% menos x más x, en el caso de los isótopos que te dé. Quizás es numéricamente complicado nada más, Sí, porque sí. es muy Igual engorroso estaba en hacerlo. grupo. ¿Cómo? Ahí no escuché. Bueno, pásenmelo, si no mañana que vamos a estar en la clase de consulta, Ujú. lo podemos resolver. O sea, yo lo traigo resuelto y lo hacemos paso a paso. A ver si Ah, después estaría bueno, hago estaría bueno. una pizarra virtual. Entre todos vamos haciendo. Pero pásenmelo, porque si no, no. Sí. Y bueno, ahora, no sé, podemos ver algunos otros ejercicios. A ver. ¿Quieren que hagamos este verdadero o falso? Dale. A ver. Dice, indique las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Tengo masas iguales de dos átomos A y B que eh, contienen el mismo número de moléculas. Yo creo que falso. Una respuesta. Pero no la vi tan ahí abajo. Claro que tiene que ver las moléculas. Eh, claro, o sea, sería falso. Ahí está. Eh, a ver, ¿qué dice? Bueno, entonces esto es falso. ¿Por qué es falso? Masas iguales de dos átomos A y B contienen el mismo número de moléculas. ¿Por qué hablaría de las moléculas en los átomos? Pero te dice elementos. Masas Sí, iguales de dos elementos. Porque pueden tener igual masa, pero no la masa del elemento. ¿Cómo? Porque dice que es la misma masa, pero no dice Sí. eh, el número másico.
O sea, acá hablamos de Claro. elementos por separado, no hablamos de una unión con otro átomo, aunque sea de su mismo tipo o de otro. En realidad esto apunta más en los moles. O sea, yo tengo, está bien, tengo dos elementos que son distintos, que tienen diferente, o sea, que tienen la misma masa. Pero a mí lo que me dice lo teórico es que un mol contiene 6,002 por 10 a la 23 moléculas. Un mol. Pero acá te está diciendo que tengo una masa, pero eso no te dice qué cantidad de moles. Si me dijese, por ejemplo, acá, que tienen la misma proporción de moles, ahí sí sería verdadero. Pero me dicen masas iguales. Entonces, estas masas no hacen referencia a la cantidad de moles que tengo. Lo que yo necesito para saber si tienen o no el mismo número de moléculas es los moles. Porque, por Bien. ejemplo, yo tengo un hidrógeno que su masa es de 1. Ujú. Y en comparación con, no sé, un cloro que tiene 35. Entonces yo voy a decir, si tuviese, por ejemplo, un ejemplo, eh, a ver, por ejemplo, tengo el boro y el neón. El boro tiene un número másico de 10 y el neón un número másico de 20. Entonces, un mol de boro va a tener 10 gramos y un mol de neón va a tener 20 gramos. 20. Pero si yo digo, por ejemplo, tengo 10 gramos de los dos compuestos, va a decir que tengo un mol de boro, pero 0,5 moles de neón. Bien, claro. Entonces, ahí yo no tenía, o sea, en el boro tendría 6,022 10 a la 20 a la 23, pero en neón ya tendría la mitad de eso. Voy a tener que dividir eso a la mitad para saber cuántas moléculas voy a tener. ¿Entienden? Ujú. Bien, Claro, claro. Lo que afecta es el número de moles. claro, el número de moles. Esto igual no te dice nada de que si están o no unidos, eso no habla nada. Bueno. El B dice, masas iguales de dos átomos contienen el mismo número de átomos. De dos elementos contienen el mismo número de átomos. ¿Sería verdadero Ahora o dudo. falso? Ahora dudo. ¿Verdadero o falso? O sea, ¿El resto qué opina? Ah, Una pregunta. Oh, me estoy muriendo. Una pregunta, ¿se escucha? Además de... ok. sí, Quería sí. hacer una pregunta sobre cómo funcionan los... No sé si te acordás del tema 2, la parte final, de las... A ver, lo digo. De los iones y aniones. ¿Sustancias? Ah, sí. ¿Cómo funciona eso? O sea, sé que iones son de carga positiva y aniones los de carga... Digo, aniones de carga negativa y iones de carga positiva. ¿Y cómo funciona eso? Porque me parece acá como que se hacen como los enlaces que en un caso, ponele que gana electrón, no sé, se lo suma y en otro que aparece positivo se le resta y estoy enquilombado con eso. Sí, en realidad tenés los iones positivos, que son los cationes, y los iones negativos, que son los aniones. Por lo general van a estar como que invertidos. O sea, este tiene una carga negativa, o sea, te muestra con positivo, pero en realidad es porque perdió un anión, un electrón. Entonces bueno, es un cation, pero perdió un, un, un electrón. A ver, vamos a ver acá. Creo que hay ejemplos. Bueno,
Entiendo. O sea, es Por decir, ejemplo. claro, o sea, los cationes al tener carga positiva y los electrones ser carga negativa, pierde electrones, no gana. Claro. Y cuando gana energía negativa, gana electrones. O sea, sería como un al revés. Cuando tiene positivo, pierde. Cuando tiene negativo, gana. Claro. Más, más o menos, viste, como dice el aluminio 3, Acá. está al lado de hierro. ¿Puede decir Claro. que perdió 3 Sí, electrones? Y el O2 exacto. ganó 2 Sí, es electrones. así. Es como que es al revés. Esto re Ah, confunde gracias, porque crack. sí. ¿Y si se ¿Cómo? queda neutro? No, no pierdo nada ni ganó ¿Cuál? nada. Ponele el yodo o el Ojo, flúor. porque acá te está diciendo que tenés un menos. Este menos, por más que no haya un 1, refleja un 1. Entonces te está diciendo acá, por ejemplo, que ganó y acá que perdió. Ah, Claro, uno uno solo solo. solamente. En el caso de los Ok, demás, tenés gracias. un, bueno, este gana, Muchísimas gracias, che. gana 3 no, cualquier cosa me dicen. Bueno, a ver, por ejemplo, acá. Nos dicen, en la siguiente tabla se indican los números de electrones, protones y neutrones. Entonces, dice, bueno, ¿cuál de las especies son neutras? ¿Qué habíamos visto? Que los isótopos que afectaban. El número de neutrones. Claro, y a su vez, ¿eso qué afecta? El número másico. Bien. 10. Entonces, ¿cuál de estos es la especie neutra? Entonces tenemos que ver, eh, para ver si son neutras, o sea, tenemos que ver el número de electrones y neutrones, ¿cierto? O protones. Sí, o protones, electrones y los electrones y los protones son iguales en cuanto acá. El número atómico, que es igual al número de protones, y que el número de protones es igual al número de electrones. Ujú. Entonces, bueno, igual, sí, mejor veamos el protón, porque el electrón es para, ay, no me sale, para los isótopos. Los isótopos, sí. Bueno, entonces estos, ¿cuál dicen ustedes que serían neutros? O sea, que tienen la misma cantidad de protones y neutrones. Y el A. El A, ¿y cuál otro? El F. Vamos a ponerle el A. El F sí. Y el G. Sí. Bueno, ¿y cuáles tienen carga negativa? El B. Y el E. El B y el E. ¿Por qué tiene carga negativa? Porque tiene un mayor número de electrones que de protones. Claro, este es mayor. Entonces, quizás yo me confundí y dije número de electrones y neutrones. No, de protones y neutrones, pero estamos viendo Claro. el número de electrones y de protones. Entonces, si estos dos son iguales, quiere decir que tenemos, o sea, es neutro. Este también son iguales, entonces es neutro. Este también son iguales, entonces son neutros. Este, ¿qué hizo? Ganó electrones. Entonces, ¿qué pasa? Habíamos dicho que cuando ganaba es como que tiene carga negativa. Entonces, Ujú. está cargado negativamente. Y el E también.
gana electrones, entonces tiene carga negativa. Bueno, y los que tienen carga positiva, El C y el D. bien. Que perdieron ¿Entiendes? electrones. Sí. ¿No? Toma. C y el D. El C y el D tienen carga positivas. Sí. Y bueno, los símbolos tienen una tabla a mano, así hacemos esto. A ver, acá tengo. Bien. El 5 es el boro. O sea, el A. A la sí. Bueno. El D, Perdóname, justo me cago, pero no puedo explicarlo de vuelta. esto porque es negativo y porque tiene positivo. Exactamente. Mira, vos te vas a fijar el número de protones y de electrones. Si vos notas una variación entre el protón, por ejemplo, no tiene variación, tenés el mismo número de protones que el mismo número de electrones. Entonces, quiere decir que es una especie neutra. Después tenés el compuesto B, te dice que tenés un número de protones de 7 y un número de electrones de 10. Esto quiere decir que aumentó, o sea, tiene más electrones. Y esto a su vez quiere decir que habíamos dicho que cuando gana electrones es como que está cargado negativamente. Entonces, por ejemplo, este compuesto es el nitrógeno. Entonces, este sería, ganó 3, perdón, sí, ganó 3, entonces sería menos 3. Bueno, es un 3 eso. Y bueno, acá tenemos esta especie que perdió un electrón. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a quedar cargado positivamente. Ahí se entiende. Y bueno, lo mismo que con los otros compuestos. Bueno, no sé quién me estaba diciendo los elementos. Sí. Ahí. El B sería nitrógeno y el C sería potasio. Bien. ¿Alguien quiere decirme el D? Sería zinc. ¿En qué se están fijando para decirme que esto es boro, esto es potasio y esto es zinc? En el número atómico. Número de protones que sería Z, número atómico. Claro, que es el que está arriba a la izquierda de la tabla. Ujú. Bien. Entonces este es bromo. Claro. ¡Ay, qué ese ruido! Sí, tiene. Ah, mire qué interesante, che. Ahí creo que ahí. Sí, ahí está. Bueno. Em, no, tienen razón. Yo puse acá B y me olvidé el R. Bueno. Y el G sería. Lugo. Bueno. Vamos a seguir con el verdadero o falso. ¿Quién me acuerdo dónde lo dejé? Creo que acá. Bueno. Como medio el vicio que El yo B. lo tapé, porque tienen el libro ustedes, ¿o no? El B, ¿qué sería? ¿Verdadero o falso? Y creo que sería lo mismo que en el otro. También. No especifica moles. Claro, sí, es lo mismo que el otro. Esto es falso.
Bueno, el C, que dice, en 5 gramos de clorato de potasio hay masas iguales de cloro y de flúor. ¿Esto es verdadero o falso? Y te da el total de todo sumado, no especifica ni el cloro ni el potasio por partes separadas, así que tampoco. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda sobre este? Está El- viendo. Bueno, este también sería falso. Si alguien no lo entiende, me dice. Bueno, dice el D. En 5 gramos y te da el cloruro de potasio, hay números iguales de iones, y de ion potasio y de ion cloro. ¿Eso es verdadero o falso? Profe, acá preguntan por qué el C es falso. Ah, bien. Bueno, el C es falso porque vieron que habíamos visto que en un mol yo puedo tener, por ejemplo, en un mol del compuesto este, en este compuesto, ¿qué tengo? Tengo potasio, voy a tener, un potasio. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que este mol de este compuesto va a tener un peso, a ver, ya les digo, o no sé si alguien lo sabe, me dice. Eh, 39,01, el número másico. ¿Del compuesto? Sí, del potasio. Del potasio por separado, ¿no? No, de todo el compuesto. Ah, De todo el bueno. compuesto es de 72. Ah, 74,45. Vamos a poner 74 gramos. Pero ¿qué pasa? Yo en este compuesto, o sea, en estos gramos, que es igual a un mol del compuesto, voy a tener, y ahora sí, ¿cuánto el potasio? 0,01. 39. Voy a tener 39 gramos de potasio. Eso es lo que yo tengo de potasio en el compuesto. Pero, ¿qué pasa con el cloro? Yo voy a hacer lo mismo con el cloro. Tengo un mol del compuesto, va a tener, bueno, un cloro. El cloro, bueno, tengo 74 gramos, que es igual al mol, va a tener 35,4, 35. Entonces acá ven la diferencia de que no es lo mismo, no tengo lo mismo. O sea, acá tengo 39 y acá tengo 35. Claro. Ujú. No sé si, Lourdes, si entendiste. Que, bueno, acá obviamente habría que sacar que en un gramo de el compuesto cuánto hay. O sea, yo en vez de poner acá 70 y... Tendría que poner, por ejemplo, tendría que seguir la regla de 3 simple y poner, bueno, en 5 gramos del compuesto, ¿cuántos gramos de cloro voy a tener? Pero allá, acá con la simple, con esto, ya me doy cuenta de que no va a ser lo mismo. Porque si un mol contiene 35 gramos, entonces, y de cloro y de potasio también contiene lo mismo. Es más, mira, lo vamos a hacer. Una pregunta, ¿cómo hiciste para sacar esos números? ¿Como el 39 y el 35? ¿Te fijas en el número, en la masa atómica, en la tabla? Vas a la tabla, Ah, ahí me fijé. Sí, sí, sí. agarrás y te fijas en Agarraste, lo el... multiplicaste por uno y lo dividiste por la masa atómica. Claro, en realidad es lo que habíamos visto acá. En- Cuando hacemos la conversión de mol a gramos, si yo tengo un mol de este compuesto, va a tener
tantos gramos, que es la suma de lo que tengo de oxígeno, de azufre y de hidrógeno. Entonces eso me va a dar cierta cantidad de gramos. Entonces, estos gramos, ¿qué es lo que tendríamos que hacer acá, no? Bueno, estos gramos, ¿cuántos moles van a ser? Entonces, un mol siempre es la suma de la masa atómica de cada uno de los compuestos que tiene. Bueno, en este caso sería premultiplicado por 4 el oxígeno porque tenemos 4 oxígenos. ¿Se entiende? Te vas a la tabla y multiplicas. Te fijas el número, la masa atómica, el número másico, y te dice, el oxígeno tiene 15,9994. Entonces a eso lo vas a multiplicar por 4, en este caso, lo multiplicas por 4, le sumas lo que dice el azufre te dice que tiene 32,064. Lo sumas y después le sumas también lo que tiene el hidrógeno. Sería 1,007 diría, por 2. Entonces a todo eso lo sumas y te da la masa de todo el compuesto. ¿Se entiende? Entonces ahí haces la relación, bueno, un mol es tanta cantidad de masa, entonces estos gramos, que son los que yo tengo, ¿cuántos moles van a ser? ¿Se entiende? Es lo que hicimos acá. Yo tengo, en realidad acá lo que hicimos es que un mol de cloro va a contener, esto lo pasamos a gramos, entonces tengo que un mol del compuesto, de este compuesto, que es igual a 74 gramos, va a tener una masa de potasio, que va a ser de 39. Entonces acá tendríamos que hacer 5 gramos. ¿Cuántos? No. No, sí, está bien. 5 gramos del compuesto. ¿Cuántos gramos de potasio voy a tener en 5 gramos de todo esto? ¿Se entiende? Y acá si hacemos la regla, nos va a dar 5 por 39 dividido 64, 2,63 gramos de potasio. Y bueno, acá vamos a tener, bueno, lo mismo, hacemos la regla de 3 simple y nos da la cantidad de cloro que vamos a hacer. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. No sé quién me había preguntado. Bueno. Entonces, Lourdes, ¿vos lo entendiste? No sé si sigue ahí. De por qué. Bueno, de por qué falso. Entonces tenemos el D, que dice, estaba más abajo el chat. Bueno, acá hay otra persona que pregunta cómo hicieron el 17. Ahí lo vemos. Bueno, pero no llegamos. Bueno, terminamos de hacer esto y vemos otro. Entonces, dice el D, en 5 gramos del compuesto hay igual número de iones y de potasio y de cloro. ¿Este sería verdadero o falso? No sé. Es como que siento que faltara algo para poder decirlo. Para poder resolverlo. Sí, puede ser. Pero fíjate que acá te dice, Puede ser que sea verdadero porque es neutro, porque no tiene ni un menos ni un más en la molécula. Claro, no lo especifica, pero es como que Por eso, te deja ahí medio trampa. no, en realidad, o sea, eso no afecta.
la carga positiva y negativa no afectan el número de iones que yo voy a tener. Esto se ve más por el... Piensen todo con el número de Avogadro. Esta es la unidad del número. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que el número de Avogadro podría representar tanto las moléculas que tengo, como los átomos que tengo, como los iones que tengo, y nada más. Bueno, pero represento también el número de iones que tengo. Entonces, me dice, en 5 gramos del compuesto hay igual el número de iones de potasio y de cloro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que establecer la regla que habíamos hecho antes. Pero yo acá voy a tener que un mol de cloro de potasio va a ser igual al número que habíamos calculado, que era 94. Bueno, 94 gramos. Entonces yo tengo que en esos 94 gramos voy a tener ¿cuántas moléculas de potasio? El número de Avogadro. Claro. ¿Sí? Porque tengo un mol, y en un mol va a estar definido el número de Avogadro. 74 gramos, dicen acá. Ah, bueno, ahí lo cambió. Si no me acuerdo, algo con 4 iones. Acá lo que hay que fijarse es que la relación que tiene es 1 a 1. O sea, si yo, por ejemplo, acá tuviese un 2, cloro 2, ahí sí tendría que multiplicar al número de Avogadro por 2. Pero como la relación es 1 a 1 y te habla de digamos, la masa del compuesto en total, entonces sí va a estar dada esta relación. O sea, yo voy a tener acá 5 gramos, bueno, y como es 1 a 1, entonces voy a tener cloro, iones de cloro, y tendría que hacer otra regla similar a esta, igual a esta, con cloro. Ah, hicimos de potasio, yo dije cloro. Bueno, entonces, acá, bueno, por 10 a la 23. Bueno, se entiende. Por 10 a la 23. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar esto por el número de Avogadro y lo voy a dividir en 74. Entonces eso me va a dar un número. Y lo mismo voy a tener que hacer para los iones de cloro. ¿Por qué? Porque la relación es 1 a 1. Si acá estuviese, no sé, un potasio 2, entonces sí, lo tendría que multiplicar. O un cloro 2, lo tendría que multiplicar. Pero como me hice uno solo, como que la relación que establece es... ¿Se entiende por qué tenemos la misma cantidad de iones? Porque estamos hablando... verdadero. Claro, estamos hablando de los gramos de un compuesto. Si me dijese también, por ejemplo, no sé, tengo 5 gramos de potasio mezclado con 3 gramos de cloro y me dicen tienen el mismo número de iones y no sé, tengo que verlo, haciendo la regla esta. Bueno, si quieren mañana yo les traigo más ejercicios de estos. Porque creo que ahora en media hora ya se tienen que ir. No, creo que tienen clases. Bueno, entonces este es verdadero. Bueno, el E. Dice, en 36 gramos de agua hay 4 átomos de hidrógeno. De agua. Para esto tengo que hacer un cálculo, ¿no? Tengo que ver cuántos gramos tiene el mol de agua y ver, pero... Es verdadero, pero porque yo sé que el mol de agua es 18 gramos, y 18 más 18, 36, y un mol de agua lleva 2 hidrógenos, 2 más 2, 4. Pero bueno, para eso se debería hacer el cálculo, ¿no? Pasa que acá te dice No sé. átomos.
átomos y estamos hablando del número de Avogadro. Entonces, como habíamos dicho, el número de Avogadro representaba tanto átomos, moléculas, iones, tendremos que hacer esa relación. Tenemos que hacer Ah, claro, claro. en No un tuve mol de cuenta eso. agua, claro, en un mol de agua tengo 36, no, perdón, en un mol de agua, ¿cuánto va a ser su peso atómico? Va a ser 18. Sí, 18. Eh, Entonces, claro. Entonces, Mm, en 36 gramos, ¿cuántos moles van a ser? Van a ser 2, ¿cierto? Los moles. Si un mol es 36, un mol es 6,02 por 10 a la 23, 2, X. claro, ya voy a hacer. Un mol de agua es 18. 2 moles van a ser 26 Ajá. gramos. Entonces, yo tengo en un mol, en un mol voy a tener el número de Avogadro que lo vamos a llamar N. N, número de Avogadro. Átomos de hidrógeno. Ojo, no es tengo que multiplicarlo por 2, porque la Claro. molécula de agua es así. Entonces lo voy a multiplicar por 2. Por 2 átomos de hidrógeno. Bueno, entonces, en los 2 moles, estos son moles. En los 2 moles, ¿cuántos átomos voy a tener? Y me va a dar un número mucho más grande. No me va a dar 4. Hay que fijar. Bueno, ¿se entiende entonces por qué esto es falso? Porque es Ujú. un número mucho más grande. Si me dijese, no sé, moles, de tener 4 moles de hidrógeno, pero es falso. Claro. Sí, sí. Eh, no sé, a ver si hay algún otro de verdaderos falsos. Estos son verdaderos falsos, pero tienen sus cálculos. Bueno, a ver, ¿quieren que hagamos este? No sé. A ver. Bueno, dice. Ah, y este también es importante para el parcial. Bueno, hacemos este y creo que ya está corto. No sé si tienen alguno. Ah, el 17 me había preguntado. Bueno, hacemos este rápido y le pasamos al 17. Al 116. Bueno, indique si las siguientes afirmaciones son correctas. Entonces tengo en 18 gramos de agua y 34 gramos de amoníaco, ambos en estado gaseoso, existen respectivamente. Y me dice 18 moléculas de agua y 34 de moléculas de... ¿Es verdadero o falso? Yo creo que falso, porque la molécula de agua pesa 18 gramos. Tendría que decir que hay una molécula de agua y, bueno, la del amoníaco no la conozco, pero una sola molécula de amoníaco. Sí, pero este apunta más al número de Avogadro. Pero sí, o sea, acá tendríamos que ver cuánto pesa, bueno, la molécula de agua. Vamos a tener que un mol va a pesar 18 gramos. Entonces, si en un mol voy a tener el número de Avogadro de moléculas en... Bueno, número de Avogadro. Y lo mismo voy a hacer con el amoníaco. Pero es como medio ilógico decir que tiene 18 moléculas de agua. Porque lo que tiene de 18 es el peso nomás. No Claro. tiene 18 moléculas de agua.
Entonces, sería falso, porque las moléculas es algo muy chiquitito que no podemos dar como una cifra. Este es falso. ¿Entienden por Bien. qué? Bueno, pasamos al B. Dice 18 litros de agua y 34 litros de amoníaco medidos en condiciones normales de presión y temperatura. Esto también se puede abreviar S, N, P y T. Bueno, Bueno, pero ese no, es falso. En condiciones normales de temperatura y presión debería dar 22,4 litros, no 18 o 34. claro, porque acá me está diciendo que un mol va a estar contenido en 24,4 litros. Y acá yo tengo un mol de agua que va a estar contenido en 24,4 litros, no Ujú. en 18 litros. Entonces, falso. Bueno, tenemos el C, que dice 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua y 12,4 por 10 a la 46 moléculas de amonio. Esta tiene como más sentido en el número de moléculas que me da ahí, Claro. pero hay que calcular. Bueno, Y porque, a ver, un mol de agua son 18 gramos, ¿no? ujú. Ok. Eh, y a su vez, un mol de agua son 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Sí, sí. Como que me hace dudar el agua. No sé. Claro, acá, o sea, está bien lo que estás diciendo, está Ujú. bien. Eh, pero lo que está mal es el número que te da de amoníaco. Claro. Pero eso sí, si leemos la primera parte sí sería verdadero, pero la segunda ya Ah, no lo está. es. Entonces, ya no, porque el amoníaco tiene un Ah, peso con- de, tiene un peso de 17. Entonces voy a tener 2 moles. Y si yo multiplico 6 por 10 a la 6,22 por 10 a la 23 por Ujú. 2, me va a dar 1,2 por 10 a la 24. No me da el resultado que Claro, no 12,04 por 10 a la 46. claro. No. Bien. Y bueno, o sea, si lo ven así como que tiene su trampa, Su parte porque de yo lo verdad y veo su parte así, de digo, mentira. es el doble, pero no es. Lo veo así, digo, sí, es el doble. Pero me dice que no. A ver, el D. Sí. Puedo preguntar, ¿por qué en la calculadora cuando pongo el número de Avogadro por 2, de menos de decirme 10 a la 23, me dice 10 a la 25, o si es algo de la calculadora o... Miren, a eso les quería decir también. Si ustedes tienen la calculadora al lado, se van a fijar en la parte de abajo, al lado de donde dice, donde está como para poner la respuesta, de que dice ANS, vamos a buscar una calculadora. Ujú. Esto también está Sí, bueno para que lo vean. Bueno, vieron que dice dice ex. Sí, sí, Bueno, ese sirve para elevar, o sea, en vez de escribir por 10 a la 23, agarran y ponen eso y entonces ponen 23 solo. Mira, vamos. claro. Fíjate si así te da lo mismo, pero en teoría debería darte lo acá acá.
Bueno, acá en realidad este tiene yo como que anotación diferente, pero tengo 6,022, bueno, exponencial, y a esto lo multiplico por 2. Y me da 1,2 elevado a la 24. Claro. ¿Lo pudieron hacer en la calculadora? Sí, sí. Sí, sí. No. Entonces, bien. Bueno, el D. Entonces esto quedó claro, ¿por qué no? Bueno, pasamos al D. Dice, bueno, y me da, tengo la misma preposición que antes, que dice que en 18 gramos de agua y 32 de amoníaco, ambos en estado gaseoso, existen respectivamente. Y me dice 22,4 litros de agua y 22,4 litros de amoníaco medidas en presiones normales, de temperatura. ¿Parece es verdadero o falso? Parece verdadero, pero nada más por la parte del agua, creo yo, porque ahí sí tendría un mol yo en el agua, pero no es el caso del amoníaco. En el amoníaco no tengo un mol. Para Claro. aplicar la regla de los 22,4 litros tengo que tener sí o sí un mol. Lo podría aplicar si en vez de 34 gramos yo tuviera 17 gramos, creo. Sí, un mol de amoníaco pesa 17 grados, dije. Bueno, entonces este es falso. Bien. En realidad, tendría que tener 44,8 litros de amoníaco. Ujú. Bien. Bueno, entonces este dice 6 por 10, 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua y 12, esto es lo mismo que teníamos arriba. No, Ah, porque tienen razón. es a 46 y abajo es a la Cambia 20. el exponente. Claro, sí, el exponente. Yo lo vi así y dije. Bueno, moléculas de amonio. Entonces, ¿qué tengo que hacer para saber si esto es verdadero o falso? Eh, bueno, hay teoría, como antes, la parte del agua es correcta, porque yo tengo un mol de agua, que son 18 gramos, pero en el caso del amoníaco yo tengo 34 gramos, que serían 2 moles en realidad de amoníaco. Una duda. Yo creo que está bien, pero el tema es que en la calculadora te dice 1,204 por 10 a la 24, y si corres la coma un lugar, sí sería a la 23. Y ahí la coma está Claro. corrida a un lugar. A Creo que mí me entonces es parece verdadero. Sí, es eso. 1,129 y todos números irracionales. Sí, acá está la calculadora. Tenemos que nos da 1,24, no, 20, 44, bla, 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 por 10 a la 24. Entonces, lo que dijo la compañera es que si yo corro una coma, sí, viendo la notación científica, si yo corro una coma, le tengo que restar un número a esto. Pero sí, es lo mismo. Tengan cuidado con eso, con el tema de correr las comas y fijarse bien, no como yo que lo dije así de una, es lo mismo, porque no era lo mismo. Pero fíjense bien en esto, en los exponentes y en las comas que se corren. Pero este sí es verdadero. ¿Entendieron? Sí, hay que hacer una regla de 3 para, o sea, corroborarlo. O sea, si en 6,022 tendríamos 17 gramos, que son los del amoníaco, de 4 gramos, que es lo que nos dice acá, tendríamos X. Y te va a dar, bueno, 12,04 por día a la 23. Sí, da esto en realidad, pero
Pero sí, le corres la coma y listo, y queda el número que te dice ahí. Bien. Bueno, vemos el 17, ya medio rápido y... bueno, dice, una molécula de nitrógeno, cuando me dicen el nitrógeno y abajo tiene un 2, acuérdense que es el nitrógeno gaseoso, pesa y te da calcula el peso atómico del nitrógeno. ¿Cómo lo harían ustedes? No sé si era este el que... Sí, sí, es este. Venga, encima no te da la respuesta. Sí, no da la respuesta. Bueno, ¿quieren que lo veamos mañana? Así ya van ahora a clases y de paso vemos... me tienen que pasar el ejercicio ese del modelo de parcial. Así mañana hacemos. De esos ejercicios ya los tengo todo listo, así no tengo que escribir. ¿Por dónde te pasamos el cálculo que tenemos que hacer de abundancia isotópica? Ahí les paso mi número. Bueno. Ahí se los paso. Lo pueden anotar o si no, le hablan con Gaby y le dicen, no me sale esto. Y lo vemos. O con Lucy, no sé si... pasa que yo creo que no estoy en ningún grupo, me tendría que venir a mí. Bueno, pero ya terminamos. Bueno, pero sí, vemos el tema voy a cortar la grabación. Sí, ya queda todo en medio de lo que vamos a hablar ahora.